este video tutorial te voy a enseñar a cómo poder instalar Windows 11 en una laptop, ya sea Lenovo o cualquier laptop que tú tengas. O sea, no instalarlo, sino actualizar el Windows que ya tú tienes, ¿ok? Si tienes Windows 10, pues yo te voy a enseñar a cómo actualizarlo, así tal cual como lo actualicé en esta laptop que estás viendo aquí, que vino con Windows 10. Así que vamos a enseñarte cómo hacer esto. Así que presta atención, por favor. Mira, voy a mover un poco la laptop para este lado, ¿ok? La voy a poner ahí en una esquina. Y vamos a hacer lo siguiente, porque mira, vamos a necesitar un pendrive, ¿sí? Una memoria USB, porque aquí necesitamos instalar Windows 11. Me voy a pasar ahora mismo a la computadora. Mira, ya aquí estoy en la computadora. Y en la computadora vamos a necesitar tener descargado Windows 11. Yo te voy a dejar el Windows que yo me descargué, por si te lo quieres descargar también. Va a ser la descarga por Mediafire. Y te voy a dejar este programa que se llama Rofus, ¿ok? Que con la cual tú vas a poder bootear la memoria USB, bootear esta memoria que tú estás viendo aquí, ¿ok? Entonces, por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente para que tú voy a conectar ahora mismo la memoria USB en mi computadora. Una vez ya conectada la memoria a la computadora, lo siguiente vamos a hacer es esto. Vamos a abrir el programa de Rofus, ¿ok? Solo hacemos clic encima de él y le damos a que sí, ¿ok? Como tú estás viendo aquí. Luego te va a presentar esto de aquí, que si quieres permitir la actualización le das a que no. Y luego de esto va a hacer lo siguiente. En la parte de arriba te va a presentar la memoria que tú tienes. Como puedes ver aquí me presenta la mía de 32 GB. Automáticamente la reconoce el programa. Si tú tienes varias USB, quítala y pon solamente la que tú vas a bootear. O sea, la que tú vas a instalar el Windows 11. Luego vas a darle aquí donde dice selección de la imagen ISO. Le vas a dar un clic aquí donde dice seleccionar. Le topas un clic allí. Y aquí le das donde dice escritorio, si la tienes en escritorio. Si la tienes en descarga, le das clic donde dice descarga. Pero yo como la tengo en escritorio, le doy donde dice escritorio. Y luego voy a seleccionar aquí, como puedes ver, el Windows 11. Aquí le damos un clic. Está en español México este Windows. Y le damos aquí donde dice abrir. Automáticamente ya aquí está seleccionado la instalación del Windows. Y luego donde dice etiqueta de partición, que dice GPT, le vas a topar un clic y lo vas a poner donde dice MBR. Esta opción de aquí arriba lo pones así, tal cual. Aquí le puedes poner un nombre. Si quieres puedes ponerle como tú quieres que el Windows se llame. Yo le voy a poner que el Windows se va a llamar Joshua, así mismo, ok. Pero tú le puedes poner Windows 11, Windows 10, como tú quieres que se llame. Eso no importa. Luego le vas a dar aquí un clic donde dice empezar. Y esto de aquí se va a poner una barra verde hasta que se complete, ok. Yo no le voy a dar a empezar porque ya yo la tengo booteada, la USB. Pero tú le vas a dar en empezar. Y una vez que esa barra de aquí que dice preparado termine, pues entonces vas a retirar la USB, ¿ok? Creo que eso se entendió. Ahora bien, ya esto fue todo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a buscar ahora la memoria USB, que aquí como puedes ver ya la acabo de quitar. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar la laptop, ¿ok? Aunque esta laptop ya tiene Windows 11, es lo mismo. Si tiene Windows 10, es lo mismo, ¿ok? Entonces en la laptop vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectar la memoria USB. Vamos a bajar un poquito el teléfono para que ustedes puedan ver más la laptop. Vamos a conectar la memoria USB estando así mismito prendida a la computadora. Ahí automáticamente ya detectó que tengo la memoria. Ok, entonces voy a hacer, mirar aquí donde lo presentó de una vez automáticamente en esta parte de aquí. Voy a darle donde dice archivos para abrir. Aquí en la carpeta de archivos de aquí abajo. Y le vamos a dar donde dice equipo. En esta parte de aquí que te estoy marcando. Voy a coger el teléfono para que ustedes puedan ver mejor. Mira donde dice equipo, ahí le vamos a dar un clic. Y luego, como puedes ver, aquí está la memoria booteada. Mírala ahí donde sale. Esa que tú estás viendo ahí, le vamos a dar un clic a ese de ahí, doble clic. Y aquí nos va a presentar todo esto, que es el Windows que está instalado. Tú vas a hacer doble clic en este de aquí abajo, que dice Setup. Ese que te estoy marcando ahora mismo, le vamos a dar doble clic. Y automáticamente nos va a presentar este cartelito que tú estás viendo aquí. Tú le vas a dar a que sí. ¿Ok? Y luego esto va a comenzar va a abrir ahora Windows 11. Vamos a bajar esto de aquí para que ustedes vean. Y se va a poner esto así, mira. Eso que tú estás viendo ahí se va a poner de la siguiente manera en tu computadora. Esto ya es para empezar la instalación, ¿ok? Pero tú dirás, entonces yo actualizando mi Windows así de Windows 10 a Windows 11 ¿se me va a borrar todos los datos? Pues no. Sí es posible que se desinstalen los programas, pero tus datos van a permanecer ahí. Algunos programas que tú tienes instalados sí se van a borrar, pero tus datos como fotos, videos y archivos no se borrarán, ¿ok? Mira, aquí dice que si quiero ayudar con la instalación, aquí dice quiero ayudar a mejorar la instalación. Le vas a desactivar esto y luego le vas a dar donde dice siguiente, donde dice que quiero ayudar con la instalación. Eso de ahí desactívalo, ¿ok? Eso no sirve para nada, eso de ahí. Y le vas a dar donde dice siguiente, en ese botón que tú estás viendo ahí que te estoy marcando. Le das un clic a siguiente.
Y vamos a esperar ahora mismo que dice buscando actualización. Esto aquí te puede tomar tiempo, ¿ok? Ahí puede durar de 1 a 5 minutos por ahí, ¿ok? Luego, chicos, desde que termine lo que yo les dije, que toma como algunos 2 o 5 minutos, aquí duró como 2 minutos, te va a presentar esto de la licencia. Tú le vas a dar clic al botón que dice aceptar aquí abajo, le das un clic allí, damos un clic en aceptar, ahí, vamos a dar un clic allí. A ver, ahí está. Y aquí dice comprobando, aquí dice obtén actualizaciones, aquí está otra vez buscando actualizaciones, como puedes ver, aquí dice esto puede tardar varios minutos, así que no te desesperes y volvemos cuando termine. Y bien, chicos, ya aquí esto sería lo último. Mira, te presentaría esto que dice listo para instalar. Dice se instalaría Windows 11 Home. Dice que se conservarán los archivos personales y las aplicaciones. Si tú no quieres que se conserven los archivos personales y las aplicaciones, pues tú vas a hacer clic ahí donde dice cambiar lo que deseo conservar y desactivas entonces la opción de aquí de conservar los archivos y las aplicaciones. Pero si tú quieres conservar los archivos y las aplicaciones y da más actualizar Windows, pues entonces le vas a dar aquí un clic donde dice instalar, ok, y le das un clic ahí y se instalaría Windows 11. Yo no le hago porque ya como ustedes pueden ver yo tengo Windows 11, pero después que tú le des clic a instalar se comenzará la instalación y no tienes que hacer más nada, ok. Esperar solamente a que se actualice la computadora. Si este video te ayudó y te sirvió, pues suscríbete, dale like y recuerda que en este canal traemos siempre contenido de valor. Dicho esto, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.